un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Poniendo la gloria en el Señor, voy a invitarles que podamos considerar las Escrituras, podamos escuchar de la palabra del Señor, y para eso voy a invitarles que vayamos a un salmo, que es el Salmo número 11. Salmo número 11. Voy a hacer una confesión, no me di el tiempo de leer este salmo en la Biblia cronológica, que he estado recomendando que leamos. Es la misma, la versión 60, pero acomodada en un orden cronológico que nos deja ver cada evento en su lugar. ¿Por qué lo menciono? Porque es bien impresionante la manera como, otra vez, la obra del hombre para poder facilitarnos algo que muchas veces ayuda, pero algunas veces trae obstáculo, y es que hace aproximadamente 800 años se organizó la Biblia. Un hombre tuvo una idea de ponerle capítulos. Luego pasan 501 años más o menos y a otro se le ocurre ponerle versículos. Y bueno, ahora nosotros tenemos una Biblia que tiene capítulos y tiene versículos. Gracias a Dios por ello, porque es la manera como podemos localizar, cómo podemos orientar la ubicación de lo que vamos a leer, pues eso, gloria a Dios. Pero en la parte de lo que tiene que ver la Biblia cronológica, es que nos deja ver que a la manera como están acomodados los libros, muchas veces es un obstáculo para la comprensión de lo que tiene que ver los tiempos y la manera como estos hombres hablaron la palabra del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque no me di el tiempo de localizar bien el momento cuando David hace esta oración en el Salmo 11. Y solamente son algunos que comentan dos cosas. Fue el momento cuando David está siendo perseguido por Saúl. Más de 23 intentos de suicidio o de asesinato, mejor dicho, de Saúl para David. Entonces lo encontramos en el desierto, huyendo. Esa es la parte que muchos pueden localizar el tiempo del Salmo número 11 y decirlo. Fue en el tiempo cuando David huía de Saúl. Se queda corto y no creo que sea así. Pero luego también cuando vemos la otra parte, algunos dicen no, es cuando David, otra vez la segunda ocasión que está huyendo en el desierto, y ahora es por Absalón. Pero tampoco, ¿por qué? Porque ese es en sí un punto central en el desarrollo del Salmo, para que nosotros podamos ver que la huida en este caso no es muy apropiada. Y entonces hablamos acerca de circunstancias que muchas veces nos hacen huir, dejando todo lo que estoy diciendo, pero es hablar acerca de a qué cosas le corremos, a qué cosas es decir, yo me voy de aquí, ¿verdad? O yo le corro, en este caso a los montes, que era lo más frecuentado. ¿Para qué? Para estar protegidos. Pero en este caso no encontramos la huida de David. Y entonces ahí hablo de que pudiera ser interesante que algún estudiante de la palabra pudiera ver en qué momento se escribe este salmo. Pero es un salmo de David y no hace la huida, pero sí se considera como huir. Estoy elaborando todo esto para que captamos el sentir del salmo y hacia dónde queremos ser dirigidos, o a dónde Dios nos está dirigiendo. Entonces el Salmo 11 dice lo siguiente, verso 1: en Jehová he confiado. Si pudiéramos nosotros detenernos ahí, y es: ¿en qué has puesto tu confianza? Y esto es un asunto de fe. ¿Por qué? Porque hablar acerca de la confianza y hablar acerca de lo que nos quita la confianza, como es la traición,
como es la parte de lo que es en contra, ¿verdad? La traición, entre muchas cosas, creo que es el sentimiento, les he dicho, más difícil de lidiar del ser humano, la traición. Por eso los bares están llenos, por eso los antros están llenos, y por eso las canciones de dolor son las que más pegan en banda y en lo que sea, cultura mexicana. Pero creo que es así en todos lados. Pero en el caso es, en Jehová he confiado. Y entonces vean una pregunta, verso número 1, la segunda parte. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y entonces David huyendo de Saúl o David huyendo de Absalón, no. Porque en el caso de estos dos eventos él sí huyó. Pero si ustedes pueden ver el desarrollo de todo lo que es el Salmo, se darán cuenta de alguien que enfrenta, alguien que va a confiar en el tiempo de la adversidad. Y aquí es algo importante en lo cual podemos detenernos, porque ¿en qué estás anclado? ¿Cuál es tu fundamento? Ya estoy yendo así al punto. ¿En dónde estás parado para que no puedas correr? ¿En dónde está tu confianza? Entonces es un tema actual que nos deja ver que la necesidad de la permanencia, la necesidad del fundamento es algo necesario, y que esto es dentro de lo satánico. Escuchen, dentro de lo satánico esto será siempre puesto a prueba, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, ante la confianza, seguramente hay una adversidad, y ahora es me voy, escapo. Por ejemplo, el suicidio. Está muy preocupada la ciudad de Saltillo porque llevamos más de 11. ¿Y qué es el suicidio? No es otra cosa más que la tristeza del mundo que trae muerte. No es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Y entonces, ¿cuál es el punto? Un corazón no arrepentido. Y dentro de la característica de los últimos tiempos es ensimismados o amadores de sí mismo, y entonces nadie me ama, no le importa a nadie, no me sale el proyecto, y mira cómo estoy. Entonces, aunque pueda dejar a 3 hijos, aunque pueda dejar a la esposa, pero yo me voy a suicidar. Y vea que el intento de suicidio no es otra cosa más que un amor propio bien fuerte, y la otra es de que es un corazón no arrepentido, porque es una tristeza del mundo que trae muerte. Quizás vayamos allá más adelante. Sigo leyendo el verso 2, y el verso 2 dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear, y tengo subrayado, en oculto a los rectos de corazón. Y entonces aquí vamos a encontrar algo muy propio. ¿Y cuál es la parte? La parte es la siguiente, es de que es una guerra espiritual. Pero no es a la manera de las éticas de guerra, no es a la manera de lo que es la parte de lo que tiene que ver con una guerra declarada, sino que es astuto el enemigo. ¿Por qué? Porque ahora todo esto se va a hacer en base a lo que es una guerra espiritual, pero una guerra en la cual el enemigo no da el frente y se hace en oculto. Entonces vean la importancia hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que frecuentemente trae choque, frecuentemente trae lo que es la parte de contraste. Y sigo leyendo, verso número 3, que es el que quiero mostrarles, y dice el verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Me detengo aquí porque esa es la parte central de lo que puede ser el desarrollo de esta palabra, porque ahora nosotros podemos ver, considerando que fuera así, considerando que alguien pudiera estar quitando los fundamentos, como dando por hecho decir, sí se pueden destruir los fundamentos. Porque ese es el cuestionamiento. Aquí es donde podemos entrar en las escrituras y poder decir, bueno, está diciendo que se pueden destruir como una aseveración. Y ahora nosotros podemos entrar a las escrituras y poder preguntar, ¿ustedes creen que pueda ser destruido un fundamento? Y entonces estamos hablando acerca del fundamento de la vida del pueblo del Señor, entre ellos un creyente. ¿Por qué? Porque hablamos del fundamento de la fe en el Señor,
¿Por qué hablamos del fundamento de lo que es la vida espiritual? Porque estamos hablando de un creyente que está confiando en el Señor, pero ahora hay guerra y quiere escapar. Y entonces, si aquí yo no estoy seguro, ¿a dónde me corro? A la montaña. Si yo aquí no estoy seguro, entonces ¿a dónde tengo que correr? A los montes. En este caso, ahora la pregunta es de alguna manera retórica y está diciendo, ¿podrán ser destruidos los fundamentos? ¿Ustedes qué piensan? Ahora, dando por hecho de que sí se puedan destruir los fundamentos, la pregunta sería contestar, ¿qué puede hacer el justo? Si fuera destruido una fortaleza, un fundamento en el cual estamos parados, si fuera destruido esto, la pregunta es, ¿qué puede hacer el justo? Y la respuesta es, nada. Nada pudiera ser. Pero así como les digo, nada pudiera ser. Entonces, considerando ahora el fundamento, les quisiera pedir que ustedes consideraran conmigo lo que es el valor del fundamento. Ahora, ustedes pudieran decir, nos está llevando en una palabra muy fundamental, o sea, muy primaria, muy elemental, y yo diría sí. Como diciendo que esto no sería propio de un creyente ya maduro. No, lejos de nosotros pensar así. O que esta palabra va dirigida a un recién convertido que tiene un año o un mes. Hay que darle los fundamentos, los rudimentos. Pero si ustedes consideran esto, se van a dar cuenta, mis hermanos, de la importancia de lo que está siendo puesto, lo que está siendo afrentado, de lo que está allí en la parte de lo que es el valor del fundamento. Eso quiere decir, mis hermanos, que dentro de lo que es los fundamentos, la pregunta es, bueno, ¿y qué es el fundamento? Aquí dice fundamentos, pero ¿qué es el fundamento? Quiero que vayan conmigo y que podamos ver, por lo menos, valorar este fundamento. Primera a los Corintios capítulo 3 y verso 11. Primera a los Corintios 3:11, si van conmigo. Si fueran destruidos los fundamentos, por eso ahora vamos a contestar. Dimos por hecho de que sí se pueden destruir. Y entonces, si se destruyen, ¿qué puede hacer el justo? Nada. Pero ahora nos lleva a considerar el valor del fundamento. Primero hay que ponerle nombre. Primero a los Corintios capítulo 3 dice el verso número 10. Ahora hay que decir algo. Si voltean conmigo para decirles algo, es el hecho que nosotros traigamos a nuestra mente ahorita una construcción y podamos ver el área de cimentación o fundamento. Y si nosotros pudiéramos avanzar un poquito y decir, bueno, estamos hablando de la edificación de una organización, la estructura de una iglesia, perderíamos completamente el enfoque. Entonces ahora nos centramos en la parte espiritual y vean lo que dice un perito arquitecto. Primera a los Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Como que el fundamento puede ser puesto, como que el hombre puede poner el fundamento. Bueno, no, por eso hay que avanzar. Bueno, yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, si fueran destruidos los fundamentos, la pregunta es, ¿se podrá destruir? Para que nosotros corramos, para que nosotros podamos volar cual ave al monte, que nosotros podamos decir, se me está acabando la confianza, y entonces ahora tenemos a alguien que ha vencido la tentación. Estamos hablando de alguien que fue probado en todo y nunca fue derribado. Estamos hablando de alguien que tiene nombre y es Jesucristo. La tentación en el desierto es la prueba máxima en la cual, mis hermanos, podemos ver fundamento probado. Fundamento probado, y es un fundamento llamado Jesucristo. Y entonces es, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Y entonces poder decir, nunca pudiera ser destruido este fundamento. La gloria sea el Señor. Pero ahora cae del lado de nosotros. ¿Por qué? Porque el fundamento no puede ser destruido. Otro verso, que vayan conmigo, segunda Timoteo ahora.
El fundamento que tenemos, aquí tenemos otra característica de este fundamento. Segunda de Timoteo capítulo 2, y dice el verso 19. Y solamente la primera parte del verso, ¿qué dice? El fundamento, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. Por lo tanto, es un fundamento que no puede ser destruido. El fundamento es Cristo y a través de eso se edifica. Pero la otra parte es que este fundamento está firme. Por lo tanto, tiene nombre, y ahí es donde nosotros podemos ver el fundamento, mis hermanos, es algo estable, es firme, es algo que el fundamento, mis hermanos, nadie puede poner otro, no puede ser reemplazado, no puede ser quitado, no puede ser destruido. Entonces el Salmo toma un tinte, una dirección de mucha confianza, pero que pone nuestra vida en la parte de entender si realmente estamos confiando plenamente en el Señor, en medio de toda adversidad, en medio de todo problema, en medio de toda enfermedad, en medio de lo que sea. Mi confianza está puesta en Él. Cuando se valora el fundamento, ahora les voy a invitar que vayamos a ver un ejemplo. Y cuando vemos una ilustración, amplía completamente nuestro entendimiento. Y vamos a ir al libro de Esdras. Esdras en su capítulo 3. Y ahora que vemos a Esdras en su capítulo 3, acuérdense que Esdras es un libro ¿de qué? De restauración. El templo se destruyó. Vinieron, mis hermanos, el imperio, ¿verdad? Y lo que hace, destruye lo que es el templo de Salomón. Y ahora, gracias a Dios, levanta a otro rey llamado Ciro, y la orden es: vayan a restaurar el templo. Pero vean en esa restauración cómo el gozo, la manera como está expresado, el valor que tiene este fundamento. Por eso cuando hablamos de una vida fundamentada, estamos hablando que es un motivo de alegría, de gozo en el Señor. Y aquí en Esdras capítulo 3 dice el verso número 8. Voy a leer desde el verso 8. Esdras 3:8 dice de esta manera. Voy para que todos lo tengan. Esta es la ilustración. ¿Y cuál es la ilustración? Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Sabe qué quiere decir Zorobabel? Simiente de Babilonia. En otras palabras, tendría que volver porque era la simiente mesiánica. Y si usted lo ve en la genealogía, ahí está Zorobabel. Impresionante, ¿eh? Pero bueno, siguiendo, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad, 50,000 personas aproximadamente, habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar. En un avivamiento genuino, la activación es una evidencia. La activación en muchas cosas. Bueno, dice: para activar a los que hacían la obra de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Verso 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban, vean, nadie puede poner otro fundamento. Quiere decir que encontraron el fundamento y ahora la edificación. Y vean cuando alguien encuentra el fundamento y echa los cimientos. Cuando alguien agarra la piedra angular y en ese momento, escuchen, ahora viene el punto de lo que es, se va a edificar el templo. Miren, les voy a dar una ilustración. La ilustración es la siguiente: cuando algunos de nosotros hemos sido invitados a la primer piedra del edificio. Imagínense una obra pero tremenda, ¿verdad? Y que seguramente toda construcción en este tiempo pueda tener una fotografía de los inicios y de la primer piedra. ¿Por qué? Porque es un motivo de celebración, es un motivo de alegría, decir, aquí se va a construir algo.
Y entonces el hecho de poder echar los fundamentos es un motivo de alegría, porque se valora el fundamento. Esa vida estará fundada. Esa vida, aunque venga la adversidad, nunca se moverá, no correrá cual ave. Estará firme. Y entonces ahí es donde yo puedo ver la necesidad que nosotros tenemos, mis hermanos, de considerar los fundamentos. En este caso, el fundamento de la fe. Ahora noten, ahora este es un motivo, pónganlo en perspectiva, pero todos los albañiles, verso 10, vamos a leerlo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Vea la fiesta, vea el gozo de la salvación, vea el valor del fundamento. Verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, a Jehová. ¿Por qué? Un motivo de alabanza. Y el motivo de alabanza es: se está echando el fundamento, se ha descubierto el fundamento y ahora está creciendo sobre ese fundamento. Todavía no está la obra terminada y estos ya están celebrando. ¿Por qué? Porque si está el fundamento, mis hermanos, se terminará la obra. Escuchen, si está el fundamento, entonces la obra es consumada. Quiero que guarden eso que les estoy diciendo, porque esa es la importancia de entrar y de ver una vida que está fundamentada en Cristo y que está creciendo. Y el valor de lo que es lo fundamental, la fe en el Señor. Rudimentos nos hace ver lo siguiente, mis hermanos, es que cuando alguien descubre el fundamento y no se va de ese fundamento, es una vida, mis hermanos, que está capacitada para enfrentar todo. No se moverá, no correrá, no va a huir. ¿Por qué? Porque ha encontrado el fundamento de su vida. Y eso tiene una conexión con la eternidad. ¿Por qué? Aquí solamente quiero que lo vean en perspectiva. ¿Por qué alabanza si ese fundamento todavía no echan la losa, por decirlo así? Todavía no están los interiores, todavía no hay nada, pero ya están alabando al Señor. Porque consumado es. Porque el que ha echado el fundamento ha terminado, y entonces entra en nuestra vida bajo algo que se llama propósito. Ahora, para terminar en esta parte, vean el verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y bueno, ya leí esto. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían venido, que habían visto la primer casa, viendo echar los fundamentos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Alabado sea el Señor. Valorar el fundamento. Ahora, con esto voy a pasar al segundo punto, y es que el fundamento está siendo atacado. Si ustedes van al capítulo 11, vayan otra vez al Salmo 11. Vayan al Salmo 11. Salmo 11, y dice el verso, vean. Salmo 11. Solamente quiero que ustedes vean junto conmigo en las Escrituras por qué, mis hermanos, el fundamento nosotros podemos ver que pretende ser destruido. Y entonces estamos hablando de lo que es un ataque constante. Estamos hablando de lo que es, mis hermanos, un ataque. Aquí usted sabe yo el cuidado que he tenido para lo que es la demonología. Están aquí. Ustedes saben del cuidado que he tenido para lo que es... no nos quiere echar un demonio ahorita aquí. No venga con eso, ¿verdad? Que la gente está endemoniada. No venga con eso de que... Bueno, consideren, mis hermanos, no estoy para nada haciendo énfasis en la parte de la liberación. Solamente quiero que veamos al enemigo de nuestras almas y poder mirar qué tan fácil es quedar preso de lo que es el reino satánico. Es que ustedes pudieran ver qué riesgo corre hoy el pueblo del Señor en base a no poner su confianza plenamente en el fundamento. Y entonces, para mí, esto usted lo puede tirar a la basura. Pero para mí
no tiene ningún sentido en este tiempo estar, mis hermanos, ocupado en sacar demonios de una persona. No tiene ningún sentido en base a que no estamos enfocando en la parte satánica realmente de dónde es que tenemos nosotros que apuntar. Es decir, como en dónde tenemos que combatir. ¿Por qué? Si fueren destruidos los fundamentos. Ahora ve el verso 2. El verso 2 habla de una guerra espiritual, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Estoy diciendo, mis hermanos, voy a traer a terminar de leer el Salmo para que podamos captar lo que es la violencia, lo que es el pecado aborrecido, lo que es el azufre. Todo lo que estoy diciendo, vean ahora. Verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Guerra espiritual. El fundamento, mis hermanos, es atacado. Hablar acerca de los fundamentos en la iglesia tiene que ver, mis hermanos, cómo cuando nosotros entramos a la historia del mundo, por ejemplo, estamos viendo que los fundamentos, mis hermanos, están siendo puestos a prueba, a la prueba final. Más que nunca el pueblo tiene que estar apercibido de que en este tiempo los fundamentos de la fe en Cristo, el fundamento, los rudimentos, están teniendo un enfoque mayor en lo que es el pueblo del Señor que en las almas perdidas. Otra vez lo voy a decir de esta manera. Hay tiempos en la historia en el cual el Señor, pero mire, al ver la necesidad de las almas perdidas, lo que hacía el Señor, y lo ha hecho y lo sigue haciendo, y oramos por eso, avivamientos genuinos en los cuales a través de la historia el Señor rescata las almas perdidas. Gloria a Dios por los ministerios que están alcanzando. Pero el enfoque en este tiempo, hablando acerca de cómo ser más efectivos en la evangelización y cómo alcanzar, mientras que el justo no esté afianzado, mientras que no veamos que la mayor prueba y la final de lo que está siendo puesto a prueba es el fundamento en los creyentes, entonces ahora el enfoque es la iglesia del Señor. No estoy diciendo que no a la evangelización, estoy diciendo que en este tiempo, mis hermanos, el mayor énfasis es la prueba en el pueblo del Señor. El mundo no tiene que ser probado. El mundo no tiene que ser probado. Los que tienen que ser probados son los justos. Es el pueblo del Señor, y ahí es donde nosotros podemos ver un examen espiritual. ¿Por qué? Porque destrucción de los fundamentos. Sabemos que no puede ser destruido nuestro Señor. Venció a la muerte. El Señor ha terminado, pero ahora, cuando nosotros vemos en dónde realmente está la lucha, en la iglesia del Señor, que es en la simiente santa. Considere lo siguiente: una vida superficial. Y tomo el ejemplo de la agronomía. Estoy hablando de lo que es la primer parábola que todos tenemos que conocer, la parábola del sembrador. Y les puedo decir una cosa, es que lo que está matando al pueblo del Señor, lo que está haciendo a prueba, es la fundamentación, el estar arraigado. ¿Por qué? Porque mientras no haya profundidad, entonces no hay fruto. Puede salir la planta, pero no habrá fruto. Y si ustedes ven los 3 lugares donde cayó la semilla, hablando acerca de la parábola del sembrador, primero junto al camino, vinieron las aves, la tragaron. La segunda, cayó entre pedregales, pero no tenía raíz, no tenía profundidad y se secó. La tercera, entre espinos, y la ahogaron. En otras palabras, puede ser la semilla de vida, pero si no se entrega profundidad, no da fruto.
Sal de la superficialidad, sal del cristianismo light, sal del cristianismo superficial, sal de un cristiano nominal, sal de un cristianismo que solamente es ir a la iglesia, sal de lo que es un cristianismo que no está fundamentado en lo que es la profundidad del fundamento, y por lo tanto, si no tiene fundamento, ¿cómo podrá ser edificado? Si no tiene profundidad, ¿cómo es que puede crecer y dar fruto? Y entonces aquí es donde vemos la importancia de los fundamentos. ¿Por qué? Porque si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una vida a profundidad es una vida, mis hermanos, que tiene arraigo. Por eso la invitación del Señor, ¿se acuerdan? Voy a usar otra ilustración. Ezequiel, y cuando ve ese río que sale del umbral del templo, ¿a dónde están las aguas? A los tobillos. Pero y luego una medida más, ¿y a dónde están las aguas? Las rodillas. Y una medida más, y es a los lomos. Y otra hasta que es sanado profundo, totalmente, como diciendo, sal de la superficialidad y métete a lo profundo. Estés arraigado en el fundamento. Eso es lo primero en lo que está siendo puesto a prueba dentro de la iglesia. Una vida muy superficial, una fe muy superficial, que en el momento cuando viene la prueba, vámonos. ¿Saben por qué la silla vacía dice mucho? ¿Saben por qué la silla vacía dice bastante? Por una sola razón. Es porque si nosotros tuviéramos un programa para traer gente a la iglesia, seguramente si la traemos, mis hermanos, en el primera de cambio se va a ir. En la primer prueba, en el primer viento se va a ir. Pero qué diferente cuando a alguien se le aparece el Señor y es apresado y le pone cadenas. Yo pues preso en el Señor. Yo pues preso en cadenas. ¿Quién? El apóstol Pablo. Pero ese no andaba buscando a Cristo. Pero saben una cosa, el Señor estaba detrás de él. Imagínense un arresto que le ponen esposas. Y entonces así fue con el apóstol Pablo. Entonces esa es la evangelización. No traer gente a la iglesia, sino predicar el evangelio. Es no traer gente a la iglesia, sino es predica el evangelio. Yo siempre me pregunto, si cayera un avivamiento de 5,000 en la ciudad, mis hermanos, como en la iglesia primitiva, nosotros, imagínense los pastores, no, a mí dame 100 tarjetas para mi territorio. Y el otro diría, no, a mí dame unas 70. No, a mí, no sé si todos entraríamos en esa parte. A lo mejor ya estoy diciendo bastante, pero no sé si todos pudiéramos decir un avivamiento genuino de una conversión de 5,000 que se añaden a la iglesia y que cayera allá. ¿Qué diríamos? Mira, nosotros, pero allá se fueron todos. Gloria al Señor, porque Él añade. Entonces, dentro de lo que es el fundamento, mis hermanos, pudiera considerar esto, el ataque que tienen los fundamentos, que es el justo. El ataque está sobre la iglesia. ¿Pero en qué? En destruir un fundamento, en destruir la confianza, la fe en el Señor. Para esto, les voy a decir la manera más elemental de destruir un fundamento. No crecer. Volver a una niñez espiritual, o nunca haber salido, o la otra parte, mis hermanos. Escuchen esto con mucha atención. Y es no saber la diferencia entre lo que es los rudimentos del mundo y los rudimentos que son de Cristo. Pero si yo les preguntara, vamos a ir a las Escrituras mejor, vayan conmigo a Gálatas. Gálatas, recién fresco completamente el Evangelio, pero fresquecito, y es la primera epístola, Gálatas, y ya para entonces había desvío, ya en ese momento se estaban desviando. Pero si usted va conmigo en Gálatas, en su capítulo número 4, y dice el verso número 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Quién es un esclavo? Cautivo. Quiero decirle que toda niñez espiritual en Cristo no sabe discernir los rudimentos del mundo y los rudimentos de la doctrina de Cristo. No sabe.
Mi temor es de que nosotros tampoco lo sepamos. Pero si yo te dijera, ¿cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Para eso, la palabra rudimento ya es muy grande para muchos de nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de rudimento, ¿de qué estamos hablando? Vean cómo lo dice el original: elementos. Entonces, cuando hablamos acerca de elementos, vamos a pensar en hacer un pastel. ¿Qué necesitamos para hacer un pastel? Dame los elementos que necesitamos. Pues harina, huevo, todo. Y cuando unimos todo, esto es un pastel. Está constituido de elementos. Y cuando nosotros vemos, bueno, también puede ser dicho los primeros pasos. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de un creyente que es fundamentado en Cristo Jesús, un creyente que lo sentamos sobre la base, estoy hablando muy tontamente. No, nosotros no hacemos nada. Cuando el Señor nos sitúa en lo que es el fundamento, y entonces por su gracia nosotros podemos conocer realmente los fundamentos y caminar sobre eso. Ahí es donde podemos hacer la diferencia. ¿Qué de mí en relación a lo que queda de donde el Señor me sacó, que es el mundo, para poder tener claridad y decir, ¿salí de allá o todavía estoy allí? ¿Y de qué manera es que la actividad satánica se puede mover dentro de lo que es el creyente cuando ha recibido a Cristo en su corazón, y que tiene que ser consolidado y que tiene que ser cuidado para que no venga el enemigo y robe la semilla? Entonces estamos hablando de lo que es fundamentarlo y tener cuidado. Tienes que salir de esto. Tienes que ver la diferencia entre polos opuestos, y aquí es donde lo voy a ver. Gálatas capítulo 4, y dice el verso número 2 ahora: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos o los elementos del mundo. Amén. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son los rudimentos del mundo? Los elementos, ya, dime los elementos del mundo. Primera de Juan, aquí pónganle un separador, por favor, pongan un separador aquí, y puedan ver con cuánta claridad nosotros vemos de qué manera yo puedo ser todavía un esclavo. ¿Cómo es que, si ya estoy en Cristo, cómo puedo estar atado? Diciendo así. Oye, si está en Cristo, pero todavía se echa sus palabrotas, o está en Cristo pero todavía recae en el pecado. Oye, si está en Cristo pero todavía, y todo lo que hace sin juzgar, sin simplemente la evidencia, decir como que no checa. En otras palabras, ¿por qué un niño puede todavía estar esclavo? Porque tiene que dar los primeros pasos y salir de rudimentos del mundo, los elementos del mundo. Primera de Juan, en su capítulo 2, y dice el verso número 15. Mis hermanos, esta es niñez espiritual. Escúchenme, esto es niñez espiritual. Un niño espiritual todavía recurre a los rudimentos del mundo, pero ahí mismo es donde, si no sale de aquí, no crece. Si no sale de estos elementos, no puede ir edificado. Vean lo que dice, verso 15: no améis al mundo, los elementos del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no ama a Dios. Lo ama, pero ama otras cosas. Verso 16: porque la semana pasada les dije, ¿verdad? Subrayen, y otra vez les vuelvo a decir, pues yo lo tengo subrayado, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí están los elementos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, cuando alguien es niño, tiene que salir de estos elementos del mundo, de estos rudimentos. Todo lo que tenga que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vuelvan, mis hermanos, capítulo 4 de Gálatas, porque ahora, ¿y qué tiene que ver el enemigo con todo esto? Mucho.
Entonces imagínense si nos ponemos a ministrar liberación. No tiene sentido. Porque seguramente habrá algo que no sea del Señor. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a entrar en la profundidad del Señor. Pero no podemos ignorar las maquinaciones, no podemos ignorar que hay actividad satánica muchas veces dentro de lo que es la iglesia. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí, si ustedes fueran, mis hermanos, diligentes, que les invito a que lo hagan, en lo que voy a leer a continuación, ustedes entenderían demasiado en cuestión de lo que es el mundo espiritual. Porque ahora, vean lo que dice el verso 8. Leímos el verso 3. Permítanme volver a leer el verso 3, ¿sí? 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué no crece? Porque no sale de los rudimentos, no los identifica y no conoce los otros rudimentos. Verso 8 ahora. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Alguien pueda descifrar esto? Alguien pueda descifrar esto y ustedes encontrarán, mis hermanos, es opresión. Porque el único que puede cautivar, el único que puede traer esclavitud, un concepto está bien, un pensamiento está bien, pero de ahí escuche la palabra principados, potestades. Pero hablando acerca de principados, estamos hablando de principios. No, es que este cree así. No, es que le metieron esta idea por eso. Y nosotros poder pensar que solamente es un concepto, el original lo lleva a otra parte. Dios, seres espirituales, que no son ángeles, sino es el Señor. Estamos hablando del enemigo de nuestras almas, porque el que quiere destruir los fundamentos, ¿quién es? Tu enemigo y el mío. La necesidad de estar fundamentados, y entonces ministrar liberación no tiene nada de sentido para mí, a razón de que si no conoce el Señor, si no se revela Cristo a su vida, podemos esperar que salga Cristo. Y entonces si alguien quiere hacer un show y quiere hacer lo que sea en esto, llamada la iglesia del Señor, no. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a qué? ¿Quién esclaviza? Si usted cree que el enemigo de nuestras almas un día se va a levantar de buenas y va a decir, bueno, hoy voy a sacar a aquel drogadicto, quítale las cadenas. Si usted cree que un día Satanás se va a levantar muy de buenas y va a decir, bueno, aquel alcohólico, tú quítale la opresión esa, quítale-selo. Aquel que está atado en la pornografía, hoy lo dejo libre. No. Isaías 14, a los que nunca abrió la cárcel. Entonces ve el peligro de volver al mundo. Ve el peligro de ya estar en Cristo y volver a los elementos del mundo. Ve a Cristo, ya tiene a Cristo, pero ahora se regresa. ¿Y qué era Gálatas? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que hoy se vuelvan a estar esclavos? Y el énfasis es, guarda tu libertad en Cristo. Eso lo toman los promotores de populares del cristianismo, y entonces hay que ministrar liberación a toda la iglesia. Cristo se muestra, Cristo se revela. Estos son los rudimentos. Otra manera de estar atado a estos elementos que dejan de ser elementos y son seres espirituales, Colosenses capítulo 2, verso 8. Por eso es en oculto esta guerra, y por eso te quieren, el punto es, el fundamento no puede ser destruido, amén, Cristo, pero el creyente sí. El creyente que no está en Cristo y que se vuelva a esto, ¿a qué? A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, entonces seguramente tiene un porcentaje de opresión satánica. Dios nos libre.
Yo digo nada. Yo digo en el sentir de Cristo. El príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Libre. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas. Ya me estoy aventando el canto. Que estaban atando a mi corazón. Libre. Pero hay que guardar esa libertad en Cristo. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es volverse a la práctica. Una cosa es que se cayó, pero otra cosa es volverse. Colosenses 2. Voy avanzando. La importancia de conocer. Colosenses, mis hermanos, capítulo 2. Y dice otra vez, ¿cuál era el problema? Los griegos. La cultura griega con toda su filosofía, y que ahora la doctrina no está en los apóstoles, ahora está en la iglesia. Es decir, ya no está en los originales, sino ahora en la iglesia. No, ahora ya no es Jerusalén, ahora es Atenas, la fuente de la sabiduría. Y de aquí sale la mal llamada teología, en lo que tiene que ver, yo puedo conocer a Dios. Yo puedo conocer al Señor. No, Él se revela a nuestras vidas. Yo puedo conocer a Dios como si fuera un experimento que podemos. No. Él se revela a nuestras vidas. Esa es teología. Cuando Él se revela a nuestras vidas. Ahora, Colosenses 2 y dice el verso 8. Vean el problema de la iglesia. Este es el problema de la iglesia. Si lo leímos en el Salmo 11, pero vean el problema de la iglesia, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Hermanos, de todo lo que se hace en la iglesia, ¿cuánto es traído del mundo? No, eso para mí es un motivo de estar delante del Señor. Un ritmo, una manera empresarial de dirigir un ministerio, y que todo eso podamos decir, es que estamos corriendo los elementos del mundo y los traemos a la iglesia. Nada tiene que ver. Esto es diferente. Y entonces vamos a la parte de lo que es, ¿y cuáles son los rudimentos de Cristo? Hebreos capítulo 9. Ahí voy a terminar. Número 3. 2 cosas he dicho. La primera es que valorar el fundamento, porque no puede ser destruido, y el fundamento es Cristo. Entonces el enfoque de la guerra espiritual es hacia la simiente. Lo segundo que dije, mis hermanos, traté de ver la oposición al fundamento o a los rudimentos, y cómo la iglesia corre riesgo en lo que tiene que ver volverse a los rudimentos del mundo. Nada se nos ha perdido, mis hermanos, allá para volver. Nada hay que tengamos allá. No estamos construyendo un imperio aquí en la tierra que nos podamos, nada de eso. Peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y entonces, aunque suene religioso, mis hermanos, pero eso es como, imagínense estar haciendo aquí un imperio, no tiene nada de sentido. Las almas tienen que ser ganadas a la eternidad. Pero ahora, si definimos rudimentos del mundo, ahora vamos a definir los rudimentos de Cristo. Los elementos, los primeros pasos. Miren, yo una cosa que no entendía, que me dijo el pastor Raúl, que es mi mentor, mi padre espiritual: a nadie llames padre, es el Señor. Amén. Entonces Raúl, nada, el Señor. Y en esto de lo que el Señor usó su vida para mostrarme a mi vida, fue lo siguiente: lo que la iglesia necesita es redefinir los términos que usamos. Y yo le pregunté, ¿cuáles? Gloria a Dios, arrepentimiento, fe, justificación. O sea, como la revelación del tercer cielo y todo esto. No, vamos a lo fundamental, porque ahí está el choque. Y cuando alguien está en el fundamento, mis hermanos, entonces, algo que me falta decirles: cuando alguien está en el fundamento, mis hermanos, ahora la obra es terminada. Consideren lo siguiente: Pablo
tienes que salir de aquí, tienes que ir allá, porque no temas de las amenazas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya no voy allá para no. La pregunta es, ¿y cuándo lo obtuviste? ¿Y cómo es tuyo? Es que mi obra es terminada desde antes de la fundación del mundo. Consumado es, dijo. La obra está hecha. Y entonces querer hacer la obra, no. Es meternos en lo que es el fundamento, la confianza en el Señor. Él hace. Qué impresionante confiar en un Dios que no improvisa y que no cambia. No sé si usted vea, pero yo ahorita en la adoración se me vino un pensamiento que creo que fue del Señor, y el sentir que tuve es: ¿por qué lo adoramos en su hermosura? ¿Qué es hermoso? No tiene falla, no tiene mancha, pero perfecto. Así cuando usted ve una obra, cuando es una obra hermosa, cuando ve a una persona que tiene facciones muy perfectas y no la lascivia, sino la parte de decir, está bonita, está guapa, está guapo, no bonito, está guapo. Atrae. Cuando es una obra, atrae. Cuando es algo perfecto, atrae. Todo eso para que nosotros podamos decir, Cristo. Entonces la obra es terminada, la obra fue hecha desde antes de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice, permítanme leer desde el 5 verso 11. Capítulo 5 de Hebreos verso 11. Dice lo siguiente: acerca de esto, ¿acerca de qué? Si van al verso 10, Melquisedec, rey de Salem. Ya desde ahí el conflicto. ¿Quién es este? Pero bueno, verso 11. Acerca de este tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mis hermanos, volver a los rudimentos es una vida que no ha crecido. Y aquí toma un sentido muy fuerte el hecho de que no contradice lo que dice Gálatas. Mientras que el creyente sea niño, es esclavo. Mientras que no, cuando es niño tiene la tendencia todavía a los elementos del mundo. Pero ya pasó tanto tiempo y todavía sigues en lo mismo. No has crecido, no has sido edificado, te mueves. Bueno, verso 12, la segunda parte: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de la iglesia. ¿Sí? No. Amén. Para empezar, no son rudimentos de la iglesia. Aquí dice diferente, como diciendo, miren, este es nuestro ABC, estos son nuestros puntos de fe. Nunca. Sino que ahora nos dice que esta es la doctrina de Cristo. Esto nos dice que son los rudimentos de Cristo. ¿Qué quiere decir elementos? Rudimentos, elementos. Ahora vean. Verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y entonces aparecen en su orden los elementos de los primeros pasos de la fe cristiana. ¿Cuáles son? No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Estos son los elementos. No movernos de eso. Quiero terminar solamente hablándole del primero, así de una manera muy, muy centrada, que esto fue lo que me impactó. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Mis hermanos, solamente
les puedo decir, dentro de lo que es todo lo que podemos elaborar en relación a lo que es el arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Así lo ponen todos, y así es. Pero se queda muy corto, porque es decir, yo pienso diferente, pero mi cuerpo es igual que antes. No. Abarca pensamientos, cambio de pensamientos, cambio de sentimientos, cambio de voluntad, cambio de cuerpo. Hermanos, todo cambia, todo es transformado, todo se convierte al Señor. Es algo integral, es todo el ser, es todo lo que viene a ser parte de una transformación, de una conversión. El griego no importa que lo conozcamos, creo que a veces es un atraso para muchos de nosotros, pero el sentido estricto de lo que es el griego no es otra cosa más que: ya me casé todo con prostitutas, me volveré a mi padre y perdón le pediré. Ahí lo capta el arrepentimiento. Volviendo en sí, cambio de mentalidad. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí? Me volveré a mi padre. Esa fue conversión o arrepentimiento, ¿sí? Iba para allá y fue un cambio completamente opuesto. Pero de todo lo que yo pueda decirles y que ustedes tienen que saber, porque es la doctrina básica del arrepentimiento, no sé cuántos, mis hermanos, se mantengan en lo que es el arrepentimiento. Es un estilo de vida. No es: yo me arrepentí hace 20 y tantos años. No. Es: me acabo de arrepentir en la mañana por lo que hice y le dije a mi esposa. Me acabo de arrepentir la manera como te traté, hermano, perdóname. Eso no es de Cristo eso. Pero saben, una cosa que me ha impactado en demasía es esto, y con esto quiero terminar, dejarlos para que ustedes vean si han recibido de todo lo que podamos decir del arrepentimiento. ¿Saben qué es el arrepentimiento? Es un don de Dios. Una campaña, hermanos, vamos a hacer una campaña evangelista para que se conviertan, se arrepientan. No. Eso sería como una manipulación. No lo puede producir la iglesia, no lo puede producir el hombre. Que alguien de ustedes diga: hermanos, ¿cuántos se quieren arrepentir hoy? Y dice: no, pues yo le entro, yo voy a arrepentirme, y pasa al altar. Escuche, esto lo pone de una manera bien fuerte: el arrepentimiento es un regalo de Dios. No sé cuántos han recibido este regalo. No sé cuántos han recibido este regalo. Por eso, ¿cómo querer convertir a alguien que no ha recibido el regalo de la conversión? Hechos capítulo 11, verso 18. ¿Le puedo dar 3 versos nada más? 3 versos que nos dejan ver el arrepentimiento que es. Que la metanoia, mis hermanos, en el griego, que es un cambio de mentalidad. Amén. Todo eso. Que se queda bien corto cuando decimos: es que pienso diferente. No, cambia todo. Tus sentimientos, tu voluntad, te cambia tu manera de hablar, te cambia tu manera de caminar, te cambia todo lo que es llega hasta la parte corporal, todo cambia, todo. Entonces, quiero terminar con esto. Esto es lo principal de la doctrina de Cristo. Y si nosotros no pudiéramos hoy solamente hacer una pregunta: ¿yo he recibido esto? Yo he recibido este fundamento, este rudimento, porque este es el que nos mantiene en toda la fe cristiana. Esto es lo que nos mantiene en toda la vida en Cristo, el arrepentimiento. Pero por eso vemos corazones duros. ¿Por qué? Es que no se quiere arrepentir. No, el Señor no le ha regalado el don del arrepentimiento. Hechos 11, 18. Hechos 11, verso 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don, es un regalo que solamente Dios puede dar. Yo no lo produzco, a pesar de que sé que la regué, pero voy a arrepentir. Puede haber lágrimas, clamor y todo eso, pero no puede ser remordimiento, como en el caso de Judas.
Puedes sentir pena y puedes sentir tristeza. ¿Por qué? Porque estás pagando las consecuencias de tu pecado, pero eso no quiere decir que estés arrepentido. Arrepentido no es lágrimas, no es pena, no es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, mis hermanos, es diferente, es un don, es una gracia del Señor, es una obra del Espíritu Santo cuando produce en nosotros arrepentimiento. Deja de leer esos libros, muchacho, deja de ir al antro, dígale todo lo que quiera. Sería más eficiente que usted orara por él o por ella y pudiera decir: Señor, concédele el regalo del arrepentimiento. Ustedes han recibido este regalo, mis hermanos. Que alguien pueda decir: a mí el Señor me lo ha dado. Que alguien pueda decir: eso fue lo principal que he cuidado desde mi vida, desde que el Señor me alcanzó. En este andar, en estos rudimentos, me han querido quitar el arrepentimiento. Es un regalo que el Señor me dio. Les dije, ¿verdad? Llegó el pastor, ¿verdad? En el culto, ¿verdad? Y el niño, ahí está el hijo del pastor viendo al invitado y toda la expectación que tenía. Llegó la alabanza, ¿no? La adoración. Oye, ¿por qué usted no alaba al Señor así como el primer amor? Es que yo estoy más maduro. Más duro, le dijo. Más duro, no maduro, más duro. Quizá pueda ser chistoso, ¿no? Pero el arrepentimiento, mis hermanos, es algo que el Señor nos da. Y es algo que no pierde los años. Dura toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí esto a diario sale toda la pudrición. ¿Dónde? Aquí. Pero que a diario emana, mis hermanos, todo lo que, híjole, nomás echarle un vistazo, híjole, ¿cómo andas? El corazón. El corazón. Eso nos quita la mirada de allá, de estar criticando, de estar viendo a los demás. No, hombre, con este tienes, nomás empieza a verlo y me arrepiento. ¿Por qué creen que Job se maldijo el día que nació? Maldito el día que nací. Podemos decir no, estaba diciendo: estoy arrepentido completamente de lo que soy. Me vuelvo al Señor. Arrepentimiento es un don de Dios. Segunda de Timoteo, ya no les voy a dar los tres, con ese término. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. El Señor nos capacita, y con eso quiero orar, para que no pierdas lo elemental de los rudimentos. No pierdas el arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Puedo meterme en lo que les dije, la metanoia y que esto y que el otro, amén. Hay que conocerlo. Pero quédate con esta pregunta: ¿has recibido este regalo? ¿O ya no duró? Ya el arrepentimiento fue de hace 10 años, cuando yo me convertí, me arrepentí de esto y de esto. No. Una de las características del arrepentimiento, mis hermanos, es que es duradero. El arrepentimiento, ¿saben? Una de las características que tiene el arrepentimiento: adora al Señor. Tú no quieres sacrificios que yo daría. El corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Con el arrepentimiento se adora al Señor. El arrepentimiento, hay más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Otra de las características del arrepentimiento es que da fruto. Vinieron con Juan: arrepentíos y convertíos, porque el reino del Señor se ha acercado. Y venían los fariseos, pero bien, como dice la palabra, generación de víboras. ¿Qué creen que no pueden huir? Van a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento da fruto. ¿Y quién es el fruto? Cada vez que tú te arrepientes, sale Cristo. Cada vez que tú te das cuenta que hiciste mal, viene Cristo y se manifiesta. El arrepentimiento es el fundamento más fuerte de la vida espiritual. Nos lleva a la gracia, nos lleva a la salvación, nos lleva a la justificación, nos lleva al perdón de Dios. Arrepentimiento, ¿saben una cosa? No lo podemos producir nosotros, pero sí lo debemos enseñar.
Los líderes no pueden producir arrepentimiento, aunque haga una campaña y traiga al evangelista, cualquiera que tú quieras. Serán obras y obras y obras y obras. Pero cuando uno entiende diseño, cuando uno sabe de lo que el Señor trae para nuestras vidas, entonces la intercesión viene a ser una parte fundamental. Señor, concede el arrepentimiento. Señor, que se conceda. No digo que dejemos de hacer todo lo que hacemos. Estoy diciendo que un evangelista no puede producir arrepentimiento. Un programa no produce arrepentimiento. Una iglesia no produce arrepentimiento. Y entonces, si no lo produce, hay que enseñarlo, nada más. Esa es la tarea de principios para los líderes. No sabe cómo he sido bendecido con los rudimentos. ¿Por qué? Porque los principios, el principio de los líderes es de que tienen que enseñar. Ya no voy allá, pero Pablo, Hechos capítulo 20, sin ir allá, cuando va a Éfeso, los enseñé públicamente por las casas el arrepentimiento. Un verso que aprendí de memoria hace tiempo. Ahora demanda a Dios en todo lugar y a todos los hombres que se arrepientan por cuanto ha constituido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos capítulo 20. Es la predicación, es la enseñanza, pero el arrepentimiento es un don de Dios. Les dije, ya termino, segunda de Timoteo 2:25, y quiero orar. Invito a los muchachos que puedan pasar conmigo. Sal de los rudimentos del mundo, crece. Segunda de Timoteo dice el 2:25, ¿qué dice? Dice que con mansedumbre, ¿lo tienen? Voy a esperar que todos lo tengan, ¿lo tienen? Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Arrepentimiento es un don, es un regalo. Tú no lo produces, tú no puedes. Ahorita me voy a arrepentir. La pregunta en todo esto es, el Señor te lo ha regalado. El Señor te ha dado arrepentimiento. Les invito que puestos en pie, oremos al Señor. Aquí pueden caer cadenas satánicas. Aquí pueden caer lazos. Como diciendo, aquí puede ser un momento de liberación. Claro. Claro. Sin gritos ni todo esto. Decimos un dicho en México: a gritos y a sombrerazos. No, el poder de la palabra liberta. La verdad hace libre. Y que nuestra lucha es frontal. Amén. ¿Con quién? Principados, potestades. Si hoy el Señor concede el don del arrepentimiento, es un motivo de gozo. Se va a construir todo esto. Se va a terminar. No, hombre, vas a ir adelante. La obra está hecha. Consumado es. Oremos. Padre, con cuánta necesidad nos presentamos delante de ti. Estamos reconociendo, Señor, de nuestra necesidad. Nada podemos producir. Nada podemos hacer. Qué manera de impactar nuestras vidas al ver, Señor, que el arrepentimiento es un don. Y cuando tú lo derramas, entonces ahora es la parte de nosotros de venir, aceptar ese regalo y decir: sí, Señor. Señor, mi oración en esta hora para mis hermanos y primeramente para mí es que tú me regales el don del arrepentimiento y que sea tan duradero, Señor, hasta que tú vengas. Señor, delante de tu presencia estamos y hoy ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que no escapen cual ave al monte o a la montaña,
que no huyan ante la adversidad, sino que estén parados en la roca firme, en ese fundamento que ya ha sido probado, en ese fundamento que nunca podrá ser destruido. Señor, sácanos de los rudimentos del mundo y permite que podamos dar los primeros pasos si fuera necesario, Señor, y poder adelantarnos al propósito que tú tienes, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que usted traiga, Señor, sobre nuestras vidas este fundamento, Señor, este rudimento de la doctrina tuya. Derrama, Señor, arrepentimiento. Señor, no solamente estamos rogando para nosotros, sino que ahora, Señor, traemos a la memoria familiares. Pueden ser padres, pueden ser esposos o esposas, pueden ser hijos o hijas, Señor, familiares, vecinos, esta ciudad que tanto te necesita. En tu nombre estamos, Señor, y rogamos, Señor, que usted tenga misericordia de nosotros y que usted traiga el arrepentimiento en nuestras vidas, Señor, de todas las obras que son muertas, todas las obras que nos llevan a muerte, todo el trabajo que nos lleva a morir sin esperanza, pero sí bajo condenación, sobre azufre. Señor, líbranos, permítenos entrar a esta obra que es terminada, que es consumada, y entonces entrar en el propósito eterno. Te ruego en el nombre de Jesús que aquella vida, Señor, necesitada de arrepentimiento, hoy, Señor, traigas docilidad y por lo menos, Señor, que por tu obra pongas el sentir y el anhelo de decir: dame el arrepentimiento, Señor. Te lo ruego. Permite que este fundamento nunca sea quitado de tu iglesia. Permite que este elemento nunca sea quitado del creyente. Señor, que vivamos siempre en una vida rendida a ti, sometida a ti. Y por eso hoy te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que yo no lo puedo producir, que la iglesia no lo puede producir, Señor, entonces venimos a la fuente que eres tú y te pedimos, Señor, el don del arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén.